¿Y si te dijera que en tu botiquín, ahora mismo, tienes una pastilla que lleva más de 100 años usándose para el dolor de cabeza, pero que los médicos usamos de una manera completamente distinta para salvar vidas? Una manera que probablemente nadie te ha explicado con claridad. Hoy voy a cambiar eso. Escúchame bien, cada 33 segundos muere una persona por enfermedad cardiovascular. No en el mundo entero, sino solo en México y Latinoamérica combinados, las enfermedades del corazón y las arterias son la primera causa de muerte. No el cáncer, no los accidentes, las arterias tapadas. Y lo más perturbador de todo es que la mayoría de esas personas nunca sintieron nada. Sus arterias se fueron cerrando en silencio, durante años, sin dar ninguna señal clara, hasta que fue demasiado tarde. Hoy te voy a explicar exactamente cómo utilizo la aspirina en mi práctica médica para proteger las arterias, quién debe tomarla, quién no debe acercársele, a qué dosis, a qué hora y con qué combinaciones funciona mejor. Pero también, y esto es crucial, te voy a decir cuándo la aspirina puede hacerte más daño que bien, porque ese es el error más común que veo en consulta. Personas que se automedicaron pensando que estaban protegiéndose y en realidad se estaban poniendo en riesgo. Quédate hasta el final porque hay un punto en este vídeo, el cuarto, que tiene que ver con algo que casi nadie combina con la aspirina y que marca una diferencia enorme en los resultados. Ese punto te va a sorprender. Soy el Dr. Leo Rivera y llevo más de 22 años viendo pacientes en consulta. He atendido a hombres de 45 años que llegaron caminando por su propio pie y 2 semanas después sufrieron un infarto. He visto a mujeres de 60 años que tomaban aspirina desde hacía décadas sin saber exactamente por qué, solo porque el doctor me la recetó. Y he visto a personas que compraron aspirina en la farmacia por cuenta propia, la tomaron durante meses y terminaron con úlceras estomacales severas. Todo eso me enseñó algo muy claro. La aspirina es una herramienta extraordinaria, pero como toda herramienta, si no sabes usarla, puede cortarte la mano. El tema de hoy no es nuevo para mí. En consulta, uno de los temas que más preguntas genera es exactamente este. Doctor, ¿debo tomar aspirina para el corazón? Y la respuesta honesta, la respuesta que realmente mereces escuchar, no es un simple sí o un simple no. Es una explicación. Y eso es lo que voy a darte hoy. Antes de entrar en los puntos concretos, necesito que entiendas algo fundamental sobre tus arterias, porque sin ese contexto, nada de lo que te diga después va a tener el mismo peso. Imagina tus arterias como carreteras. Cuando eres joven, esas carreteras son lisas, amplias, sin baches. La sangre fluye sin problema, el oxígeno llega a todos lados, el corazón trabaja con facilidad. Pero con el tiempo, con los años de alimentación inadecuada, con el colesterol elevado, con la presión alta, con el estrés crónico, esas carreteras empiezan a deteriorarse. Se forman pequeñas grietas en la pared interna de la arteria. El cuerpo, en su intento de reparar esas grietas, manda células de grasa, calcio y colesterol a tapar el daño. Con el tiempo, esas reparaciones se acumulan. Ese acúmulo se llama placa aterosclerótica. ¿Qué es la placa aterosclerótica? Es básicamente una costra interna en tus arterias. Y esa costra tiene dos consecuencias enormes. La primera es obvia, reduce el espacio por donde circula la sangre. Si una arteria que debería tener el diámetro de un popote grueso, ahora tiene el diámetro de un popote delgado, el corazón tiene que esforzarse el doble para empujar la misma cantidad de sangre. Eso es presión alta. Eso es fatiga cardíaca. Pero la segunda consecuencia es la más peligrosa, y es la que menos se habla. Esa placa, esa costra interna, puede romperse. Y cuando se rompe, el cuerpo interpreta esa ruptura como una herida. ¿Qué hace el cuerpo cuando hay una herida? Manda plaquetas. Las plaquetas son células de la sangre que tienen la función de formar coágulos, de tapar las heridas. Eso es maravilloso cuando te cortas el dedo. Es catastrófico cuando pasa dentro de una arteria coronaria, porque ese coágulo puede bloquear completamente el paso de sangre al corazón. Y eso es un infarto. Ahí es exactamente donde entra la aspirina. Y ahora sí, vamos a los puntos. Punto 1. Lo que la aspirina realmente hace en tus arterias, y por qué no es lo que crees. La mayoría de la gente cree que la aspirina adelgaza la sangre. Esa frase se repite tanto que ya casi es una verdad popular. Pero no es del todo correcta, y el matiz importa. La aspirina no adelgaza la sangre en el sentido de hacerla más líquida. Lo que hace es interferir con las plaquetas. Específicamente, bloquea una enzima que se llama ciclooxigenasa, que produce una sustancia llamada tromboxano A2. ¿Para qué sirve el tromboxano A2? Para que las plaquetas se peguen entre sí y formen coágulos. Al bloquearlo, la aspirina reduce la capacidad de las plaquetas de agruparse y formar ese tapón peligroso dentro de la arteria. Y aquí viene algo que me parece fascinante desde el punto de vista médico. Ese efecto es permanente para cada plaqueta afectada. Una vez que la aspirina bloquea la ciclooxigenasa de una plaqueta, esa plaqueta no puede recuperarse. La plaqueta vive entre 7 y 10 días, y durante todos esos días
su capacidad de formar coágulos está reducida. Por eso la aspirina en dosis bajas se toma todos los días, porque cada día se generan plaquetas nuevas que necesitan ser bloqueadas. Ahora viene la parte que nadie te dice. La aspirina en dosis bajas no disuelve la placa que ya existe en tus arterias. Eso es importante entenderlo. No es una aspiradora que entra a limpiar tus arterias por dentro. Lo que hace es reducir el riesgo de que esa placa se rompa y forme un coágulo. Protege el río, pero no limpia las paredes del río. Esa es una diferencia enorme. Una paciente de 58 años, a la que llamaré Sara, llegó a mi consultorio con la convicción de que llevaba 3 años desatascando sus arterias con aspirina porque su vecina se lo había recomendado. Sus arterias seguían en el mismo estado que antes. Ella nunca tuvo un evento cardiovascular, lo cual fue una fortuna, pero tampoco estaba recibiendo el tratamiento real que necesitaba para reducir la placa. Cambios en la alimentación, estatinas, control de presión. La aspirina la protegía de uno de los riesgos, sí, pero no era el tratamiento completo que ella necesitaba. La solución práctica de este punto es esta. Si tomas o piensas tomar aspirina para proteger tu corazón, necesitas tenerlo claro. No es un sustituto del colesterol bajo, ni de la presión controlada, ni del peso adecuado. Es una herramienta específica para un riesgo específico. Pero espera, porque el siguiente punto es donde la gente comete el error más costoso, y es sobre la dosis. Punto 2. La dosis que salva vidas no es la que todos compran. Si entras a cualquier farmacia y pides aspirina, lo más probable es que te ofrezcan pastillas de 500 miligramos. Esa es la aspirina para el dolor de cabeza, para la fiebre, para el malestar general. Esa dosis, tomada todos los días para el corazón, puede destrozarte el estómago. La aspirina cardiovascular, la que se usa como antiagregante plaquetario, está en un rango completamente diferente, entre 75 miligramos y 100 miligramos diarios. En algunos protocolos internacionales se utilizan hasta 325 miligramos en situaciones agudas, como durante un infarto activo. Pero para la prevención crónica, la dosis estándar que yo utilizo y que respalda las guías médicas actuales es de 100 miligramos al día. ¿Por qué esa dosis y no más? Porque el efecto antiagregante de la aspirina no es proporcional a la dosis. No es que más aspirina proteja más el corazón. De hecho, dosis más altas aumentan significativamente el riesgo de sangrado gastrointestinal, sin ofrecer mayor protección cardiovascular. Es como intentar apagar una vela con más agua de la necesaria. No apaga mejor, solo moja todo lo que no debías mojar. Hay algo más que me parece fundamental contarte sobre la dosis. Existe una diferencia biológica importante entre hombres y mujeres en la respuesta a la aspirina. Estudios grandes han mostrado que en mujeres menores de 65 años, la aspirina en dosis bajas tiene un efecto protector más claro sobre el cerebro, reduciendo el riesgo de ACV isquémico, es decir, el derrame cerebral por coágulo. En hombres, el beneficio tiende a ser más marcado sobre el corazón, reduciendo el riesgo de infarto. Esto no cambia el tratamiento de forma radical, pero es el tipo de matiz que puede hacer la diferencia en cómo se personaliza la indicación. Tuve un paciente de 63 años que llevó tomando 500 miligramos de aspirina todos los días desde hacía 2 años porque su hermano había tenido un infarto y él quería protegerse. Cuando llegó a mi consultorio tenía una úlcera gástrica activa y anemia leve por microhemorragias en el estómago. No había protegido su corazón mejor que con 100 miligramos. Solo había dañado su estómago innecesariamente. La solución práctica aquí es sencilla pero crítica. Si vas a tomar aspirina para el corazón, busca específicamente la presentación de 100 miligramos con cubierta entérica. La cubierta entérica significa que la pastilla no se disuelve en el estómago, sino en el intestino delgado, lo que reduce considerablemente el daño a la mucosa gástrica. Y sobre cuándo tomarla, porque eso también importa, lo verás en el siguiente punto. Hay una hora específica que cambia los resultados. Punto 3. La hora en que tomas la aspirina importa más de lo que imaginas. Durante muchos años, la indicación estándar era tomar la aspirina en la mañana. Era lógico en apariencia. Tomas tus medicamentos en la mañana junto con el desayuno, estableces una rutina, no se te olvida. Pero la medicina avanza y la cronofarmacología, que es la ciencia que estudia cómo el momento del día afecta la respuesta a los medicamentos, ha traído información muy interesante al respecto. Un estudio español publicado en una de las revistas cardiovasculares más importantes del mundo, el ensayo IGIA Chronotherapy Trial, analizó a más de 19.000 pacientes durante años y encontró que tomar medicamentos cardiovasculares en la noche, específicamente al acostarse, reducía los eventos cardiovasculares de manera significativamente mayor que tomarlos en la mañana. ¿Por qué ocurre esto? Porque las horas de mayor riesgo cardiovascular no son al mediodía ni por la tarde. Son las primeras horas de la mañana, entre las 6 y las 10 de la mañana. Es en ese momento cuando la presión arterial sube de manera natural como parte del ciclo circadiano, cuando la agregación plaquetaria, es decir, la tendencia de las plaquetas a pegarse, es mayor.
Y es exactamente en ese momento cuando ocurre la mayoría de los infartos y los derrames cerebrales. Si tomas la aspirina en la mañana, su efecto máximo lo tienes durante el día. Pero si la tomas en la noche, antes de dormir, el efecto antiagregante está activo justo cuando más lo necesitas, en esas primeras horas críticas del amanecer. Esto no es una recomendación universal absoluta, porque en algunos pacientes con problemas estomacales específicos puede haber razones para tomarla en otro momento. Pero en términos generales, en la mayoría de mis pacientes que usan aspirina cardiovascular, la indicación que doy es tomarla en la noche, con la última comida del día o inmediatamente antes de dormir. Hay algo más que debes saber. No la tomes con el estómago vacío, independientemente de la hora. Siempre con alimentos o inmediatamente después de comer. El contacto directo de la aspirina con la mucosa gástrica vacía puede irritarla, incluso con la presentación de cubierta entérica, aunque en menor grado. Ahora viene el punto que prometí al inicio, el que te va a sorprender. Porque la aspirina sola tiene un efecto, pero combinada con esto que te voy a contar ahora, su capacidad protectora se multiplica. Punto 4. El protocolo completo, lo que combino con la aspirina y por qué marca toda la diferencia. Aquí está el punto que nadie te está contando de manera clara y ordenada. Y lo que te voy a decir ahora no es un secreto ni una fórmula mágica. Es simplemente la realidad de cómo funciona la salud cardiovascular cuando se aborda de manera completa. La aspirina protege las plaquetas de formar coágulos peligrosos. Pero las plaquetas no son el único problema. Recuerda lo que te expliqué al inicio. La placa aterosclerótica se forma por colesterol, inflamación y daño a la pared arterial. Si no atacas esos tres frentes, la aspirina sola está tapando una fuga con un dedo mientras el barco sigue llenándose de agua. Lo primero es el omega 3. No el del pescado frito, sino el aceite de pescado concentrado en cápsulas o el omega 3 de origen marino bien dosificado. Varios metaanálisis, que son estudios que combinan los resultados de docenas de investigaciones, han demostrado que el omega 3 en dosis de entre 2 gramos y 4 gramos diarios tiene efectos antiinflamatorios en la pared arterial, reduce los triglicéridos de manera significativa y complementa el efecto antiagregante de la aspirina desde un mecanismo diferente. No actúa sobre las plaquetas de la misma manera. Actúa sobre la inflamación crónica de bajo grado, que es uno de los motores más silenciosos del daño arterial. Lo segundo es el ejercicio aeróbico de intensidad moderada. Sé que esto suena básico, sé que ya lo has escuchado, pero escucha el mecanismo exacto, porque cuando entiendes el porqué, cambia la manera en que lo valoras. El ejercicio aeróbico, 30 minutos a paso rápido, 5 veces por semana, mejora la función del endotelio. El endotelio es la capa más interna de tus arterias, esa capa que cuando se daña da inicio a la formación de placa. El ejercicio hace que el endotelio produzca más óxido nítrico, que es una molécula que mantiene las arterias flexibles, relajadas y con menor tendencia a acumular depósitos. Una aspirina sin ejercicio es como ponerle llanta nueva a un coche cuyo motor no funciona. La arteria puede estar un poco más protegida de coágulos, pero si sigue siendo rígida, inflamada y llena de placa, el riesgo general sigue siendo alto. Lo tercero, y esto es lo que más me cuesta trabajo convencer a mis pacientes, es el manejo del estrés crónico. El cortisol, que es la hormona del estrés, en niveles elevados de manera sostenida, tiene un efecto devastador sobre la pared arterial. Aumenta la inflamación, eleva la presión, favorece la acumulación de grasa abdominal, que es el tipo de grasa más peligrosa desde el punto de vista cardiovascular. He visto pacientes con colesterol normal, presión normal, peso normal, que aún así tenían arterias en estado crítico. Y en todos esos casos, el denominador común era estrés crónico sin manejo. Recuerdo a Mario, un paciente de 52 años, que llegó a mi consultorio tomando aspirina, estatinas, haciendo ejercicio 4 veces por semana. Todo perfectamente controlado, según él. Pero dormía 4 o 5 horas por noche, trabajaba 14 horas al día y su presión fluctuaba de manera dramática. Sus arterias seguían deteriorándose. Cuando incorporamos técnicas de manejo del estrés, regulación del sueño y respiración, en 8 meses su marcador de inflamación, la proteína C reactiva de alta sensibilidad, bajó de manera notable. La aspirina forma parte del protocolo, pero el protocolo completo es lo que realmente protege. La solución práctica de este punto es esta. Si ya tomas o decides tomar aspirina cardiovascular con indicación médica, habla con tu médico sobre sumar omega 3 de calidad. Compromete 150 minutos semanales de caminata activa y empieza a tomar en serio el sueño y el estrés como factores médicos, no como lujos. Pero antes de pasar al resumen, necesito decirte algo sobre quién no debe tomar aspirina, porque esto es tan importante como todo lo anterior. Punto 5. ¿Quién no debe tomar aspirina? Y el error que puede costar la vida. Todo lo que te he dicho hasta ahora asume una cosa, que la aspirina está indicada para ti. Y esa es una suposición que no puedes hacerte sin evaluación médica. La aspirina cardiovascular está indicada en lo que se llama prevención secundaria.
Personas que ya tuvieron un infarto, un ACV isquémico, una angina inestable o que tienen enfermedad coronaria diagnosticada. En esos casos, el beneficio está muy por encima del riesgo y la indicación es prácticamente universal según las guías actuales. En prevención primaria, es decir, en personas que no han tenido ningún evento cardiovascular pero quieren protegerse, la historia es mucho más matizada. Las guías médicas internacionales, actualizadas en los últimos años, han dado un giro importante en este punto. Ya no se recomienda aspirina de manera rutinaria en prevención primaria para todos los adultos. ¿Por qué? Porque los estudios grandes que se hicieron en los últimos años, incluyendo el estudio ASPRI, publicado en el New England Journal of Medicine, encontraron que en personas mayores de 70 años sin enfermedad cardiovascular previa, la aspirina aumentaba el riesgo de sangrado, incluyendo sangrado cerebral y gastrointestinal, sin reducir de manera significativa los eventos cardiovasculares en ese grupo. El balance entre beneficio y riesgo cambió, y eso importa enormemente. Las personas que definitivamente no deben tomar aspirina sin evaluación médica rigurosa son quienes tienen úlcera gástrica activa o historial de úlceras frecuentes, quienes toman anticoagulantes como warfarina o los nuevos anticoagulantes orales, porque la combinación multiplica el riesgo de sangrado de manera peligrosa, quienes tienen alergia conocida a los antiinflamatorios no esteroideos, personas con hemofilia u otros trastornos de la coagulación, y personas con enfermedad renal crónica severa. Además, la aspirina tiene una interacción importante con el ibuprofeno. Si tomas aspirina cardiovascular y también tomas ibuprofeno para el dolor, el ibuprofeno puede bloquear el sitio de unión de la aspirina y anular su efecto antiagregante. Si necesitas un analgésico y estás tomando aspirina cardiovascular, el paracetamol es generalmente la opción más segura. Esto es algo que la mayoría de las personas que se automedicaron no saben y es una información que puede marcar la diferencia. El mensaje de este punto es directo. La aspirina cardiovascular no es una vitamina, no es un suplemento inocuo que puedes tomar por iniciativa propia. Es un medicamento con indicaciones precisas, contraindicaciones reales y riesgos concretos. El riesgo de sangrado interno, incluyendo sangrado en el cerebro, es real y no debe subestimarse. Bien, llegamos al resumen. Quiero que te quedes con esto muy claro. Lo que aprendiste hoy sobre la aspirina y tus arterias se puede resumir en 5 puntos fundamentales. Primero, la aspirina no desatasca arterias en el sentido de disolver placa. Lo que hace es reducir el riesgo de que esa placa se rompa y forme un coágulo que bloquee la arteria. Es prevención de eventos agudos, no limpieza de las arterias. Segundo, la dosis importa de manera crítica. La aspirina cardiovascular es de 100 miligramos diarios con cubierta entérica. La aspirina de 500 miligramos del dolor de cabeza no es equivalente y su uso diario puede causar daño gastrointestinal serio. Tercero, el momento en que la tomas influye en su eficacia. La evidencia actual favorece tomarla en la noche, antes de dormir, para que su efecto esté activo durante las horas de mayor riesgo cardiovascular, las primeras horas de la mañana. Cuarto, la aspirina sola no es suficiente. Su efecto se potencia de manera significativa cuando se combina con omega 3, ejercicio aeróbico regular y manejo efectivo del estrés crónico. Son 4 piezas de un mismo engranaje. Quinto, no es para todos. La indicación actual favorece su uso en personas que ya tuvieron un evento cardiovascular. En prevención primaria, la decisión debe ser individual, evaluada con tu médico, considerando tu perfil de riesgo, tu edad, tu historia de úlceras y los medicamentos que ya tomas. Mis arterias, las tuyas, las de tus padres, no gritan cuando están en problemas, susurran. Un pequeño mareo, una ligera falta de aire al subir escaleras, un cansancio que atribuyes al trabajo. El cuerpo habla, pero en voz muy baja. Y cuando por fin grita, a veces ya no hay tiempo de escuchar. La información que te di hoy no tiene costo y puede cambiar la conversación que tienes con tu médico la próxima vez que vayas a consulta. Lleva tus dudas anotadas. Pregunta si la aspirina está indicada para ti. Pregunta por tu riesgo cardiovascular global, no solo por tu colesterol. Pregunta por la proteína C reactiva de alta sensibilidad como marcador de inflamación arterial. Esas preguntas pueden salvarte la vida. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Estás tomando aspirina en este momento sin indicación médica? ¿O conoces a alguien que lo esté haciendo? Comparte este vídeo con esa persona. Puede ser la información más importante que reciban este mes. Porque hay señales que el cuerpo da meses antes de un infarto. Señales que la mayoría de las personas ignoran por completo, porque no se parecen en nada a lo que vemos en las películas. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora y activa la campanita. Y si este vídeo te aportó algo concreto, ese botón de me gusta es la manera de decirme que vale la pena seguir haciendo este contenido para ti.
Cuídate mucho, nos vemos en el próximo vídeo.